¿Sabías que Zeus, el todopoderoso rey de los dioses del monte Olimpo, tenía hijos que estaban ocultos en las sombras de la mitología? Hijos ilegítimos que desafiaron el orden divino y, aunque fueron ignorados o incluso perseguidos por los propios dioses, cambiaron el destino del mundo mitológico. Pero la pregunta es, ¿son estos hijos de Zeus héroes admirados o villanos temidos? En este video revelaremos las verdades ocultas sobre estos bastardos de Zeus, sus misteriosos orígenes, sus épicas batallas y cómo lograron reclamar su lugar en el panteón de los dioses. Prepárate para un viaje lleno de secretos, traiciones y destinos sorprendentes. Quédate hasta el final para descubrir qué realmente les sucedió a estos hijos olvidados. Vamos a desentrañar juntos si son héroes o villanos, te sorprenderás. Así que, agarra tu valentía y ven a explorar con nosotros este lado desconocido de la mitología griega. Empecemos. El cielo se abrió con un destello dorado mientras el trueno retumbaba sobre el monte Olimpo. En la cima de la montaña sagrada, rodeado de columnas imponentes y nubes cargadas de electricidad, Zeus observaba el mundo a sus pies. Su mirada cruzaba tierras, mares y reinos lejanos, donde sus hijos, legítimos o no, moldeaban el destino de la humanidad. Él era el rey de los dioses, el señor de los rayos, y su influencia se extendía por todo el cosmos. Pero su legado no solo estaba en los templos construidos en su honor o en las ofrendas dejadas por los mortales. Su verdadero rastro estaba en sus descendientes. Zeus nunca fue un esposo fiel. Su deseo era insaciable y su lista de conquistas incluía diosas, ninfas y mortales. Cada romance dejaba atrás un nuevo hijo, una nueva historia y a menudo un nuevo problema. Su matrimonio con Hera era una tormenta constante, pues la diosa de la fidelidad y el matrimonio nunca aceptaría sus infidelidades en silencio. Y si no podía castigar a su esposo infiel, desquitaba su ira con sus hijos ilegítimos. Pero ni siquiera la furia de Hera pudo borrar la marca que estos bastardos dejaron en la historia. Muchos de ellos superaron desafíos imposibles, enfrentaron monstruos, desafiaron al propio destino y ganaron un lugar entre los dioses del Olimpo. Algunos nacieron mortales y lograron alcanzar la divinidad a través de grandes hazañas. Otros, ya nacidos inmortales, tuvieron que luchar para probar su valía. Ya fueran héroes o dioses, los hijos ilegítimos de Zeus dejaron un impacto que resonaría para siempre. Esta es su historia. En el Olimpo, entre nieblas doradas y el dulce aroma del néctar divino, los dioses se reunían en sus banquetes y las historias de los descendientes de Zeus se mezclaban con las llamas titilantes de las antorchas. En medio de las conversaciones siempre surgía un tema. ¿Quién verdaderamente pertenecía al linaje sagrado del rey de los dioses? Los hijos legítimos eran pocos y tenían un estatus indiscutible. Ares, el impetuoso dios de la guerra, nació de su unión con Hera, al igual que Hebe, la diosa de la juventud, e Ilitía, que gobernaba el parto. Ellos eran los frutos del matrimonio divino, pero eso no significaba que estuvieran libres de las disputas e intrigas que marcaban la vida en el Olimpo. Pero fuera de este círculo oficial, los descendientes de Zeus se multiplicaban sin límites. Desde los fríos vientos del norte hasta las islas bañadas por el sol del Egeo, cada región parecía tener su propia leyenda de un hijo ilegítimo del dios supremo. Algunos permanecieron entre los mortales, destinados a hazañas que serían inmortalizadas por los poetas. Hércules, por ejemplo, soportó los 12 trabajos que pusieron a prueba su fuerza y valentía. Perseo, armado con inteligencia y coraje, decapitó a la terrible Medusa. Sin embargo, otros hijos ilegítimos de Zeus deseaban algo más grande. No se conformaban con ser solo héroes. Querían ascender, cruzar las puertas del Olimpo y reclamar su lugar entre los inmortales. Pero este camino era peligroso, porque si había algo que Hera odiaba más que la infidelidad de Zeus, era ver a sus bastardos alcanzar la gloria. La historia de estos dioses renegados comenzó a escribirse con desafíos, pruebas y, sobre todo, una lucha constante por ser reconocidos entre los poderosos del Olimpo. Entre los muchos descendientes de Zeus, hubo aquellos cuyo origen estaba envuelto en misterio, y ninguno causó más discusión entre los dioses y los mortales que Afrodita, la incomparable diosa de la belleza y el deseo. Algunos decían que era hija de Zeus y Dione, una titanesa poco conocida, lo que la convertía en otra de sus muchas bastardas. Otros, sin embargo, creían en una versión mucho más grandiosa y antigua. Según Hesíodo, Afrodita no era hija de Zeus, sino del mar mismo. Su nacimiento ocurrió cuando Cronos, en un acto de rebelión, castró a su padre Urano y arrojó sus genitales al océano.
La espuma formada por la carne divina al encontrarse con las aguas dio a luz a la más hermosa de todas las diosas. Esta incertidumbre sobre su origen nunca la detuvo de ocupar un lugar destacado en el Olimpo. Si realmente era hija de Zeus, su ascenso habría sido solo otro golpe para que Hera soportara. Pero siendo hija del mar mismo, Afrodita estaba más allá de la autoridad del rey de los dioses, independiente e intocable. La verdad sobre su origen tal vez nunca se sabrá por completo, pero una cosa era segura. Afrodita no necesitaba un nombre para brillar. Su poder trascendía cualquier linaje. Ella era la señora del amor, la seducción y la pasión abrumadora que hacía temblar incluso a los dioses. Mientras Hera lanzaba miradas sospechosas y Zeus permanecía indiferente, Afrodita solo sonreía. Después de todo, no importaba cómo había llegado al Olimpo. Lo que importaba era que ahora todos estaban a sus pies. Si Afrodita llegó al Olimpo rodeada de misterio, Dionisio tuvo que luchar por cada paso en su ascenso. Su nacimiento estuvo marcado por la tragedia, su infancia por la persecución y su adultez por interminables celebraciones. Todo comenzó cuando Zeus, como siempre, se enamoró de una mortal. Esta vez fue Semele, una hermosa princesa tebana. Pero como siempre, Hera no dejaría que este romance pasara sin castigo. Disfrazada de anciana, la diosa del matrimonio envenenó la mente de la joven susurrando dudas y sospechas. Si Zeus realmente te ama, deja que se revele en su verdadera forma, sugirió, sembrando la semilla del desastre. Semele, consumida por la curiosidad, hizo la fatal petición. Zeus intentó advertirle, pero un juramento divino no puede ser quebrantado. Entonces, cuando el rey de los dioses se reveló en toda su gloria, rodeado de rayos y truenos, la mortal se redujo a cenizas. Pero en medio de la destrucción ocurrió un milagro. En el vientre carbonizado de Semele, la vida aún latía. Zeus, desesperado por salvar a su hijo, extrajo al bebé prematuro y lo cosió en su propio muslo, donde el pequeño dios crecería hasta estar listo para nacer nuevamente. Cuando finalmente llegó al mundo por segunda vez, Dionisio ya llevaba un destino peculiar. Era un dios, pero el hijo de una mortal. No pertenecía completamente a ninguno de los dos mundos. Hera, furiosa por su supervivencia, intentó eliminarlo en innumerables ocasiones, pero Zeus lo escondió entre ninfas y sátiros, lejos de los ojos vengativos de la diosa. Criado entre bosques y viñedos, Dionisio creció en la naturaleza salvaje, descubriendo los secretos del vino y la embriaguez divina. Su camino hacia el Olimpo no fue inmediato. Vagó por el mundo, enseñando a los mortales el arte de la viticultura y difundiendo su filosofía de liberación y éxtasis. Dondequiera que Dionisio iba, los festivales y celebraciones se apoderaban de las ciudades, haciendo que reyes y campesinos abandonaran sus inhibiciones y se entregaran al placer absoluto. Cuando finalmente llegó al Olimpo, no vino como un bastardo, suplicando por un lugar. Vino como un dios venerado, seguido por una multitud de devotos que lo proclamaban como una deidad legítima. Ni siquiera Hera pudo disputar su derecho a estar entre los inmortales. Dionisio no solo era el dios del vino, era el dios de la libertad, la locura y la ruptura de las reglas. Su risa resonó por todo el Olimpo como un recordatorio de que incluso en medio de los planes del destino siempre habría espacio para lo inesperado. Mientras Dionisio ganaba su lugar en el Olimpo con banquetes y locura, otro par de hijos de Zeus llegaron al mundo bajo un presagio mucho más oscuro. Apolo y Artemisa, los gemelos divinos, apenas habían sido concebidos y ya eran el objetivo de la furia implacable de Hera. Esta vez la elegida de Zeus fue Leto, una titanesa de serena belleza y espíritu gentil. Pero a diferencia de otras amantes del rey de los dioses, ella no solo sufrió la ira de Hera, sino también su astucia. La reina del Olimpo lanzó una terrible maldición. Ninguna tierra bajo el sol podría dar refugio a Leto cuando llegara el momento de su parto. Embarazada y agotada, la titanesa vagaba por el mundo, rechazada por todos los lugares que buscaba refugio. Las ciudades temían el castigo de Hera, los templos cerraron sus puertas ante ella, e incluso los vientos parecían susurrar su nombre con temor. Su vientre crecía, pero su destino parecía sellado. Moriría antes de dar a luz. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, surgió una chispa de esperanza. Delos, una isla flotante sin raíces fijas en la tierra, le ofreció refugio. Al no estar ligada al suelo, estaba fuera de la maldición de Hera. Allí, rodeada por las aguas turquesas del mar Egeo y los lejanos gritos de las gaviotas, Leto encontró asilo. Pero su sufrimiento estaba lejos de terminar. Hera ordenó a Ilitia, la diosa del parto,
que impidiera el nacimiento de los gemelos, prolongando el dolor de Leto durante 9 días y 9 noches. La titánide resistió, soportando contracciones que parecían desgarrar su cuerpo, hasta que finalmente Artemisa llegó al mundo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Aún siendo un recién nacido, Artemisa demostró su fuerza divina. Al percatarse del sufrimiento de su madre, ayudó en el nacimiento de su hermano Apolo. Con manos delicadas pero decididas, la pequeña diosa trajo a Apolo a la luz, convirtiéndose no solo en su hermana, sino también en su primera protectora. Los gemelos desde el primer momento estuvieron unidos por un lazo irrompible, y aunque aún eran niños divinos, ambos cargaban un gran destino. Artemisa, marcada por la naturaleza salvaje, sería la implacable cazadora, protectora de los bosques y las bestias. Apolo, por su parte, llevaría la luz, la música y la profecía, convirtiéndose en uno de los dioses más venerados de Grecia. Hera fracasó una vez más. Sus enemigos no solo sobrevivieron, sino que estaban a punto de convertirse en dos de Poseidón, las deidades más poderosas del Monte Olimpo, y su viaje acababa de comenzar. El tiempo parecía detenerse mientras Leto luchaba contra el dolor implacable del parto. 9 días y 9 noches de sufrimiento la pusieron al límite, pero la fuerza de una madre destinada a dar a luz a 2 de los dioses más poderosos de Grecia parecía imparable. Las estrellas en el cielo brillaban con una intensidad rara, como si el universo supiera que algo grandioso estaba por suceder. Finalmente, al amanecer del 10º día, el cielo se abrió y, con un último suspiro de dolor, Leto sostuvo en sus brazos a su primera hija, Artemisa. Su belleza era asombrosa, como si la naturaleza misma se hubiera condensado en su forma. Sus ojos brillaban con la intensidad de los bosques y las montañas. Pero Artemisa no era una niña común. Al nacer, ya poseía la fuerza y el espíritu independiente de una cazadora. Incluso antes de comenzar a llorar, miró a su madre con una serenidad asombrosa para un recién nacido, y con una sonrisa traviesa parecía entender el peso de su misión. Estaba destinada a gobernar la naturaleza salvaje y los animales, a ser la protectora de los bosques y la caza, pero su mayor rasgo sería su libertad, su eterno voto de castidad e independencia. Pero Leto no tuvo mucho tiempo para saborear el alivio de haber dado a luz a su primera hija, pues con fuerza divina y belleza indescriptible, Apolo también hizo su entrada al mundo. Llegó con la suavidad de un rayo de sol después de una tormenta, brillando con una luz propia que iluminaba no solo el espacio a su alrededor, sino también el futuro que le aguardaba. Apolo, al igual que su hermana, no parecía un niño común. Ya con los ojos llenos de sabiduría y destreza, extendió sus brazos como si supiera que su destino sería vasto y multifacético. Junto a Artemisa representaría el orden y la armonía, gobernando no solo la música, sino también la sanación y la profecía, como si cada nota de su música pudiera sanar y desvelar los misterios del futuro. Los gemelos, a pesar de ser tan jóvenes, estaban destinados a gobernar aspectos fundamentales del mundo. Apolo, con su luz que irradiaba a través de todas las cosas y su habilidad para traer armonía al caos. Y Artemisa, con su presencia indomable que podría incluso asustar a los propios dioses. Su nacimiento, sin embargo, fue solo el comienzo de un viaje que los llevaría a épicas confrontaciones, desafíos inmortales y un legado que nunca sería olvidado. Así nacieron los gemelos que moldearían parte del destino de los dioses y los hombres, destinados a iluminar y proteger, a cazar y sanar. Pero la guerra entre los seres divinos apenas comenzaba, y la rivalidad que pronto tomaría forma los moldearía de maneras que ni Leto ni Zeus podrían prever. El sol había salido y brillaba intensamente ese día, como si Apolo mismo hubiera decidido que era el momento de enfrentarse a los mayores desafíos de su destino. El joven dios, ahora un adolescente, ya poseía un poder formidable y su presencia era más brillante que nunca. Pero en su corazón había una llama de venganza, una llama ardiente contra una monstruosa criatura, una serpiente venenosa conocida como Pitón. Pitón no era una serpiente común, era una criatura gigantesca y aterradora, enviada por Hera, la celosa esposa de Zeus, para cazar a Leto mientras aún estaba embarazada de los gemelos. Hera, con su odio, no soportaba la idea de ver a Zeus engendrar hijos fuera del matrimonio, y Pitón fue su arma de venganza. La serpiente persiguió a Leto por todo el mundo hasta que la diosa encontró refugio en Delos, donde finalmente dio a luz a sus hijos. Pitón, sin embargo, continuó representando una amenaza, una mancha en la historia de Leto, y Apolo, ahora adulto, sabía que debía tomar control de la situación. Impulsado por el ardiente deseo de proteger a su madre y redimirse de la sombra de la serpiente, Apolo empuñó su arco dorado.
ahora un símbolo de su destreza y precisión. Con la habilidad divina de su padre, apuntó con perfección. Cada flecha que disparaba era como un rayo, cortando el aire con velocidad mortal. En pocos momentos, Apolo encontró a Pitón, la serpiente colosal enrollada alrededor de las rocas y cuevas cerca del templo de Delfos. La batalla entre Apolo y la monstruosa Pitón fue épica. La serpiente, con sus escamas impenetrables y veneno mortal, era una oponente formidable. Pero Apolo, con su destreza inigualable, nunca dejó de disparar sus flechas precisas. Se movió con agilidad, usando la luz del sol como su aliada, esquivando los ataques de Pitón mientras mantenía la presión, disparando una flecha tras otra. Al final la serpiente cayó, derrotada, y Apolo, con un grito victorioso, vio el fin de la amenaza que había sobrevolado a su madre. Sin embargo, el triunfo de Apolo no fue solo físico. La muerte de Pitón significaba que el joven dios ahora tenía el poder de gobernar el oráculo de Delfos, un centro sagrado de sabiduría y profecía que pronto se convertiría en el más importante de Grecia. Pero la victoria tuvo un costo. Apolo, ahora un dios respetado, enfrentaría la reverencia y el temor de aquellos que buscaban el poder del oráculo. Su viaje para convertirse en el dios de la luz, la sanación y la profecía apenas comenzaba, y esta hazaña solo consolidó su lugar entre los grandes. El templo de Delfos, antes hogar de la serpiente, ahora sería un símbolo de la sabiduría de Apolo, y él se convertiría en el líder espiritual de toda Grecia, ofreciendo visiones y orientación tanto a dioses como a mortales. El nombre de Omniscience, Apolo, sería ahora sinónimo de justicia, pero también de venganza, ya que había mostrado al mundo que la fuerza de un dios no se limita a su nacimiento, sino a lo que elige hacer con el poder que recibe. Y la batalla contra Pitón no sería la última. Apolo, ahora lleno de autoridad, se preparaba para nuevos desafíos, pero su misión estaba clara: proteger a los débiles, buscar la verdad y, sobre todo, asegurar que la luz siempre prevaleciera sobre la oscuridad. Después de su triunfante victoria sobre Pitón, Apolo se encontró en una posición de gran responsabilidad. La monstruosa serpiente, que durante mucho tiempo había amenazado a su madre y la paz de Delos, había sido derrotada, pero su legado, el control sobre el oráculo de Delfos, ahora estaba en manos del joven dios. El templo de Delfos, antes refugio de la monstruosa serpiente, se había convertido en el centro sagrado de la sabiduría divina. Apolo no era solo un dios de la luz, la música y la sanación. Con la muerte de Pitón, heredó el poder de predecir el futuro, y así nació el oráculo de Delfos, una de las fuentes más importantes de conocimiento divino en la antigua Grecia. Como guardián de esta sabiduría, Apolo estableció una relación única tanto con el mundo mortal como con los dioses del Olimpo. Los mortales, desesperados por respuestas, viajaban grandes distancias, cruzando montañas y mares, para buscar orientación divina. Fue Apolo, a través de sus sacerdotisas, conocidas como las pitonisas, quien transmitió las palabras proféticas que determinarían el destino de los reinos y las ciudades-estado. El templo era un lugar de gran reverencia, donde se extendía una atmósfera misteriosa en el aire. Las pitonisas, mujeres de alta linaje con una conexión especial con el dios, entraban en trance antes de la grieta de la que emanaban vapores alucinógenos. Cuando se sumergían en este estado, las sacerdotisas se volvían receptivas a las palabras de Apolo, que transmitían visiones del futuro. El vapor, que ascendía desde las profundidades de la tierra, tenía el poder de llevar a las pitonisas a un trance extático, donde se convertían en portadoras de los mensajes del dios. Las palabras pronunciadas por las pitias eran a menudo enigmáticas y misteriosas, difíciles de interpretar. Hablaban en versos y metáforas, dejando a los oyentes desconcertados pero seguros de que estaban en presencia de algo divino. Estas palabras eran frecuentemente malinterpretadas, pero no menos poderosas. Reyes y generales, buscando una ventaja en sus batallas, acudían a Delfos para escuchar lo que el dios del futuro tenía que decir. Y el consejo de Apolo siempre se tomaba en serio. Las palabras del oráculo moldeaban las decisiones más cruciales de la antigua Grecia. Muchas historias famosas surgieron de las profecías de Delfos. El famoso rey Creso, que creía ser invencible, consultó el oráculo antes de ir a la guerra contra los persas. La respuesta que recibió fue vaga, pero significaba que destruiría un gran imperio, algo que interpretó como una victoria. Sin embargo, lo que Apolo realmente vio fue la destrucción del imperio de Creso, no del enemigo. Esta trágica visión de malentendidos se convirtió en una lección sobre el poder de las palabras proféticas, que no siempre eran lo que parecían. Pero el oráculo de Delfos no solo era un medio para que Apolo se comunicara con los mortales.
también servía como un punto de equilibrio entre los dioses y los hombres. Apolo no solo era un mensajero de la verdad, sino también un defensor de la justicia y el orden divino. Su rol como dios de la profecía significaba que no solo conocía los destinos de los mortales, sino que también los influenciaba, guiándolos a lo largo de sus caminos. El templo se convirtió en un símbolo de sabiduría y misterio, y durante siglos Delfos seguiría siendo el centro espiritual de la antigua Grecia, con Apolo siempre al mando, desafiando el destino, guiando a los líderes, iluminando a aquellos que buscaban la verdad. Su influencia a través del oráculo sería sentida por todos, desde los más grandes héroes hasta los campesinos más humildes que buscaban entender lo que el futuro les deparaba. Así, Apolo, el dios de la luz, la curación y la música, también se consolidó como el dios de la verdad y la revelación, difundiendo su sabiduría a través del oráculo de Delfos. Y mientras lo hacía, el destino de Grecia se trazaba, un hechizo de palabras y verdades que nunca dejarían de guiar a la humanidad hacia adelante, incluso en las horas más oscuras. Mientras su hermano Apolo ascendía como el dios de la luz, la música y la profecía, Artemisa, su hermana gemela, tomó un camino completamente diferente. A diferencia de Apolo, que se rodeaba de mortales e inmortales, Artemisa eligió la soledad y la inmersión en la naturaleza. Como diosa de la casa, poseía una fuerza y determinación incomparables, lo que la hacía temida y admirada tanto en el Olimpo como en la tierra de los mortales. Artemisa era una figura ferozmente independiente. Junto con sus ninfas, recorría los bosques y montañas en busca de presas y aventuras. Su vínculo con los animales era inquebrantable. Con un arco de plata y flechas afiladas, cazaba con una precisión que hacía temer incluso a los dioses más poderosos. El sonido de sus flechas cortando el viento era lo último que muchos animales escuchaban antes de ser alcanzados por la agilidad de una depredadora implacable. Pero su conexión con la naturaleza no solo era la de una cazadora, también era una protectora. Artemisa protegía a las mujeres y los niños, especialmente durante el parto, cuando se convertía en una figura salvadora. Como una de las diosas más veneradas, también se asociaba con la purificación y la libertad. Su culto florecía en ciudades y pueblos donde las mujeres y las jóvenes juraban castidad en nombre de la diosa, buscando alejarse de los deseos de los hombres y conectarse con la naturaleza salvaje e indómita que ella representaba. Sin embargo, su belleza y destreza no eran las únicas razones por las que Artemisa era temida. Su temperamento explosivo y su justicia implacable la convertían en un ser de poder incontrolable. Y quien se atreviera a transgredir sus leyes o violar su santidad podría esperar un destino cruel. Era una diosa que no conocía la misericordia cuando se ofendía, y sus castigos eran siempre justos, pero terribles. Uno de los momentos más emblemáticos de su ira ocurrió con Acteón, un cazador imprudente. Acteón, mientras se encontraba perdido durante una de sus cacerías, encontró a Artemisa bañándose en un lago apartado. Al verla desnuda, el mortal fue consumido por la tentación. Artemisa, enfurecida por la audacia de Acteón, lo convirtió en un ciervo, y sus propios perros de caza, al verlo, lo atacaron y lo despedazaron sin saber que era su amo. Este cruel castigo no solo fue venganza, sino una severa lección. Para Artemisa, el respeto por su privacidad y pureza era sagrado, y cualquier violación estaba sujeta a un castigo inmediato. Pero la diosa de la caza también tenía amistades y lazos, aunque raros y preciosos. Formó una fuerte hermandad con las ninfas del bosque, que la seguían con devoción inquebrantable. Sin embargo, nunca cedió al amor de los hombres. Su voto de castidad era absoluto, y cualquier intento de cortejo sería severamente castigado. Uno de los ejemplos más trágicos de esta decisión fue su relación con Calisto, una de sus ninfas. Calisto, quien había jurado su lealtad a la diosa, fue seducida por Zeus y quedó embarazada. Cuando Artemisa descubrió la traición, castigó a su amiga transformándola en un oso. Aunque Calisto fue acogida por Zeus, el destino de su transformación nunca la abandonó. Más tarde fue colocada en el cielo como la constelación de la Osa Mayor, pero nunca pudo volver a ser humana. Artemisa, en su soledad y dedicación, se convirtió en un ícono de fuerza, libertad y autosuficiencia. Su presencia en el Monte Olimpo fue firme, y su influencia sobre la naturaleza, el destino de las mujeres y la justicia divina nunca sería cuestionada. Permaneció siendo la diosa de la luna, la caza y la protección, una diosa implacable y majestuosa, temida tanto por mortales como por dioses. Su relación con los hombres era restringida, pero cuando se trataba de sus hermanas y la naturaleza salvaje era imbatible. Una cazadora incansable, un símbolo de poder absoluto.
Así, mientras Apolo gobernaba la luz, el conocimiento y las artes, Artemisa gobernaba las sombras del bosque, los misterios de la casa y la quietud de la naturaleza indómita. Juntos, los gemelos divinos representaban los dos lados de un mundo equilibrado: la civilización y la naturaleza, la música y el silencio, la luz y la oscuridad. Artemisa, una diosa cuya esencia encarnaba la pureza y la independencia, nunca intentó rendirse al amor o deseo de un mortal. Su determinación de mantener la castidad era absoluta y sagrada, una promesa hecha a ella misma y a su madre, Leto. Había jurado que nunca se casaría ni se relacionaría con un hombre, y quien intentara irrespetar este voto sagrado sería severamente castigado. Para la diosa de la casa, la libertad y la soledad eran mucho más importantes que los deseos pasajeros de los mortales. La historia de Calisto fue una de las más dolorosas para Artemisa, ya que además de ser una de sus seguidoras más leales, Calisto era también una querida amiga. Sin embargo, la belleza de Calisto llamó la atención de Zeus, quien, como era costumbre, dejó que el deseo lo guiara. Disfrazado, se acercó a Calisto y la sedujo, lo que resultó en un embarazo secreto. Cuando Artemisa descubrió la traición, su reacción fue inmediata e implacable. No podía tolerar la violación de su voto de castidad, incluso si implicaba a una amiga tan cercana. Sintiendo que la traicionaban, Artemisa transformó a Calisto en un oso. El castigo fue cruel, pero reflejaba la severidad de la diosa cuando se trataba de su promesa. Aunque Calisto había sido víctima de la lujuria de Zeus, para Artemisa, la ruptura del voto era algo que no podía perdonar, ni siquiera con compasión. El dolor de ver a una de sus ninfas, a quien tanto amaba, transformada en un animal fue grande, pero la diosa no cedió. La historia de Calisto no fue la única que mostró el lado implacable de Artemisa. Otros que se atrevieron a violar sus principios también sufrieron las consecuencias de su ira. Uno de los episodios más trágicos ocurrió con el joven Acteón. Mientras cazaba en los bosques de Artemisa, Acteón, sin saberlo, invadió uno de sus lugares secretos. Mientras cazaba, se acercó a un lago donde Artemisa se bañaba. Cuando la vio desnuda, sin querer, el deseo lo dominó, y lo que debería haber sido una simple escena de caza se convirtió en su condena. La diosa, llena de ira, transformó a Acteón en un ciervo. Sus propios perros que lo seguían no lo reconocieron y lo despedazaron, convirtiendo la historia en otra cruel lección sobre las consecuencias de irrespetar a la diosa. La severidad de Artemisa respecto a la castidad era tal que incluso los demás dioses la miraban con una mezcla de respeto y miedo. Para ella la pureza no era solo una virtud, sino una forma de poder y control sobre el mundo. Su voto de castidad simbolizaba una libertad que ningún otro dios o mortal podría comprender completamente. Mientras otros dioses se involucraban en romances e intrigas, Artemisa mantenía su autonomía con una fuerza invencible. Sin embargo, el destino, como siempre, tenía otros planes. A pesar de todo su poder y control, Artemisa no pudo evitar que sus historias de castidad y castigo se difundieran por el mundo. Con el tiempo se convertiría no solo en la diosa de la casa, sino también en un símbolo de la fuerza femenina, el control sobre el propio destino y la lucha contra aquellos que intentan invadir y destruir la libertad e independencia. Así, la leyenda de Artemisa, con su pureza inmaculada y su implacable venganza, resonaría a lo largo de las generaciones, recordando a todos que en la mitología griega ningún deseo, ni siquiera el de Zeus, estaba por encima de las leyes de la diosa de la casa. Apolo, el dios de la música, la profecía y la curación, era conocido por su impresionante belleza y su destreza incomparable en las artes. Su sonrisa encantadora podía derretir corazones y su mirada, suave pero penetrante, parecía desvelar los secretos del mundo. Aunque era un dios de gran poder, Apolo no era inmune a los tormentos de la pasión. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus hermanos y hermanas, no experimentaba la reciprocidad que tanto deseaba. Sus amores no correspondidos se convirtieron en un tema común en sus historias, una constante que lo hacía más humano, más vulnerable, a pesar de su divinidad. Uno de los primeros episodios que marcó su dolor fue con Dafne, una ninfa profundamente amada por la naturaleza. Apolo, obsesionado con su belleza, la persiguió implacablemente. Con cada paso que daba hacia ella, Dafne se alejaba más, hasta que en un momento de desesperación buscó la ayuda de su padre, el dios río Peneo. En un último acto de desesperación, Peneo la transformó en un laurel, un intento de salvarla de Apolo. Apolo luego vio su pasión transformada en una planta, algo que nunca podría poseer de la forma en que deseaba. Sin embargo, no se dio por vencido.
El laurel se convirtió en su consagración eterna y a partir de entonces usaría sus hojas para adornar las coronas de los vencedores. La pérdida de Dafne, aunque definitiva, dio lugar a algo hermoso, la conexión eterna de Apolo con el laurel, un símbolo de su incesante búsqueda del amor y la perfección. Pero la tragedia de Apolo no terminó ahí. También estuvo Yacintus, un joven príncipe espartano a quien Apolo amaba profundamente. A diferencia de Dafne, Yacintus correspondió al amor de Apolo, pero el destino, como siempre, intervino. Durante un concurso de lanzamiento de disco, Apolo y Yacintus se divertían, pero en un momento de distracción, el disco, lanzado con fuerza, golpeó a Yacintus en la cabeza, causándole una muerte trágica. Apolo, devastado por la pérdida, hizo todo lo posible por salvar a su amado, pero fue en vano. El dolor fue inmenso, y de la sangre de Yacintus nació la flor que lleva su nombre, un tributo eterno al amor perdido. Estas pasiones no correspondidas no solo moldearon el carácter de Apolo, sino que también dieron lugar a importantes símbolos y lecciones para los mortales. El dolor y sufrimiento que experimentó lo acercaron a sus propias creaciones artísticas, como la música y la poesía, que se convirtieron en sus mejores compañeras. Cuando Apolo tocaba su lira, no solo el mundo a su alrededor parecía calmarse, sino que también transmitía la tristeza que residía en su corazón. Apolo, el dios perfecto, con su belleza inigualable y dones incomparables, también era el dios de la melancolía y la pasión no correspondida. Su búsqueda del amor verdadero se reflejaba en sus composiciones y su música, donde las notas, como su corazón, estaban entrelazadas con dolor y deseo. A lo largo de los siglos, la leyenda de Apolo serviría como recordatorio de que, no importa cuán poderosos y admirados seamos, siempre hay algo que se nos escapa, algo que no podemos controlar: el verdadero amor. Y así, Apolo continuó su viaje, tocando su lira, compartiendo su música con los mortales y sobre todo reflejando las complejidades del amor, la pérdida y la belleza inalcanzable. Hermes, hijo de Zeus y la ninfa Maya, era conocido por ser el dios más astuto, rápido e irreverente del Olimpo. Desde el momento de su nacimiento demostró habilidades poco comunes. Como bebé, Hermes ya mostraba una chispa de inteligencia que lo hacía parecer más viejo de lo que realmente era. Con sus ojos curiosos y rápidos comenzó a explorar el mundo a su alrededor. Pero fue su destreza y astucia lo que realmente llamó la atención de los demás dioses. En el primer día de su vida, Hermes hizo algo que nadie esperaría de un recién nacido. Robó el ganado de Apolo. No contento con solo hacer una travesura, usó su habilidad para engañar y confundió las huellas de las vacas, haciendo imposible que Apolo localizara el rebaño. Con una sonrisa traviesa, Hermes se escondió, observando la confusión que había causado. Sabía que las consecuencias serían grandes, pero no le importaba. Después de todo, él era el dios del comercio, los ladrones y los viajeros, y como tal amaba una buena broma. Pero lo que Hermes no se dio cuenta fue que sus acciones pronto lo pondrían cara a cara con Apolo. Cuando Apolo descubrió que había sido robado, salió en busca del culpable y durante su búsqueda rápidamente encontró a Hermes, que parecía disfrutar del alboroto. Los dos dioses se enfrentaron y Apolo, furioso, exigió que Hermes devolviera el ganado robado. Hermes, sin embargo, no se inmutó. Usó su astucia y con una sonrisa traviesa le entregó a Apolo la lira que acababa de crear, un instrumento hecho de caparazón de tortuga que había tocado con sus hábiles manos. La lira tenía un sonido tan dulce y armonioso que Apolo, encantado, no pudo resistirse al regalo. Como compensación por la broma, Apolo, hipnotizado por la música, regaló a Hermes el caduceo, el bastón mágico que simbolizaría su poder sobre el comercio y la diplomacia, así como se utilizaría para resolver disputas. Este encuentro marcó el comienzo de un curioso y mutuo respeto entre Hermes y Apolo, un vínculo basado en el intercambio de talentos. Hermes, con su mente aguda y su capacidad para maniobrar entre mundos y personas, y Apolo, con su espíritu artístico y elevado. La lira que Hermes había creado con sus propias manos se convirtió en un símbolo de su relación, y el caduceo que recibió de Apolo se convertiría en uno de los mayores símbolos de paz y armonía, además de estar asociado con la medicina y la protección. Hermes continuó su vida aventurera, viajando siempre entre mundos, entregando mensajes de los dioses a los mortales y guiando las almas de los muertos al inframundo, con la misma agilidad e inteligencia que siempre lo habían definido. Era el mensajero por excelencia, y su presencia siempre significaba el movimiento de algo importante, ya fuera un mensaje divino o una nueva travesura. Su astucia era incomparable, y su sentido del humor y su irreverencia siempre se manifestaban de maneras únicas.
Mientras otros dioses como Apolo lidiaban con sus pasiones y dilemas, Hermes se dedicaba al caos controlado, la diplomacia y el movimiento constante. No solo era el dios de las palabras y los mensajes, sino también el dios de los encuentros y desencuentros, de lo que no se decía, pero se vivía en el momento. Estaba en todas partes, siempre un paso adelante, siempre divirtiéndose con las sorpresas que la vida y el destino le reservaban. La leyenda de Hermes, con su agilidad, habilidad e inteligencia, no era solo una historia de bromas, sino también una lección de cómo la astucia y la adaptabilidad podían transformar incluso los mayores desafíos en oportunidades, y cómo, en un mundo de dioses inmortales, nadie podía superar la astucia del gran Hermes. La fama de Hermes se extendió rápidamente por todo el Olimpo, y pronto los demás dioses comenzaron a notar sus bromas. Pero lo que nadie sabía era que desde el principio, Hermes se había convertido en una leyenda, no solo por su astucia, sino por la audacia con la que actuaba. Lo que había hecho con Apolo pronto se convertiría en una historia contada por toda Grecia. El rebaño de Apolo era sagrado. El dios de la música y la profecía consideraba sus vacas como símbolos de su conexión con el mundo divino. Pero para Hermes esto importaba poco. Él era un ser en movimiento, siempre buscando algo nuevo que conquistar, algo nuevo que explorar. Cuando Hermes vio el rebaño de Apolo en su propiedad, la idea de robar las vacas no era solo una broma, sino un desafío al orden establecido. En el momento del robo, Hermes usó su astuto cerebro para crear un plan casi perfecto. Tomó las vacas, pero en lugar de caminar normalmente, utilizó sus habilidades mágicas para invertir las huellas, haciendo que las huellas parecieran venir de un lugar completamente diferente. Sabía que Apolo tardaría en descubrir lo que había sucedido, y si lo hacía, tendría dificultades para encontrar las vacas. Pero lo que no sabía era que Apolo tenía una conexión directa con la verdad y pronto usaría sus poderes para rastrear al ladrón. Hermes, viendo el caos que había causado, no solo se divirtió con la situación, sino que sabía que tenía algo valioso en sus manos: el ganado de Apolo y la oportunidad de poner a prueba sus habilidades de negociación. El dios de la música, furioso cuando se dio cuenta de que había sido engañado, buscó por cada rincón de su propiedad hasta que finalmente llegó a la cueva donde Hermes se estaba escondiendo, riendo suavemente. Apolo confrontó a Hermes exigiendo que devolviera las vacas robadas y el pequeño dios no tuvo más remedio que rendirse. Pero Hermes, como siempre, no era del tipo de rendirse sin un plan. Usando su astucia, le ofreció a Apolo un trato: las vacas de vuelta, pero a cambio quería un regalo digno de su ingenio. No pidió riquezas ni tesoros, sino algo que demostrara la grandeza de su propia habilidad e inteligencia. Apolo, sospechoso pero también intrigado, aceptó la oferta. Entonces Hermes le entregó a Apolo la lira, un maravilloso instrumento musical hecho con caparazones de tortuga, y tocó con las rápidas y hábiles manos de Hermes. El sonido de la lira era mágico, hipnotizante, y Apolo, encantado, no pudo resistirse al intercambio. Hermes había ganado su paz, pero también algo aún más importante: el respeto de Apolo y un nuevo regalo divino, el caduceo, que usaría para siempre en sus viajes. El caduceo se convertiría en su emblema, simbolizando su capacidad para resolver problemas y su rol como mensajero entre los dioses y los mortales. La historia del robo del ganado sagrado no se convertiría solo en otra simple broma de Hermes, sino en una de las muchas aventuras que formarían su reputación como el dios del comercio, las negociaciones y la intriga. Se convertiría en una figura crucial en la mitología griega, desempeñando un papel como mediador y mensajero, siempre moviéndose entre mundos y utilizando su ingenio para traer equilibrio y también caos. Y así, como siempre ocurría, el Linoche Pontejes, pequeño Hermes dejó su huella allá donde iba, encantando con su inteligencia, desafiando con sus acciones y demostrando que no importaba a dónde fuera, siempre tendría una historia que contar. El sonido de la lira creado por Hermes era una melodía suave y dulce, un sonido mágico que resonaba en las cuerdas del instrumento como si fuera una extensión del alma misma del dios. Apolo, al tocar por primera vez la lira ofrecida por Hermes, sintió una sensación de paz y armonía que nunca había experimentado antes. La música fluía suavemente de sus dedos, como si el instrumento supiera cómo llegar a la esencia de su ser. Estaba encantado. La lira no era solo un regalo, era una obra maestra de ingenio y creatividad. Hermes, con su astucia e inventiva, había creado un instrumento que no solo ofrecía placer sonoro, sino también un vínculo profundo entre los dioses. Y fue este acto de ingenio el que selló la paz entre Hermes y Apolo, dos dioses tan diferentes, pero ahora unidos a través del arte. Al principio, Apolo,
sospechoso del truco que Hermes había jugado para robarle sus vacas, era reacio. Sin embargo, al tocar la lira, se dio cuenta de que su verdadera belleza no residía solo en el sonido que producía, sino también en el simbolismo que tenía. Un vínculo entre dos mundos. Al darle el regalo de la lira, Hermes no solo devolvía el ganado de Apolo, sino que también ofrecía algo mucho más valioso: la posibilidad de transformación a través del arte. Con la lira en sus manos, Apolo no solo se convertiría en el dios de la música, sino también en el dios de la armonía universal. Hermes, siempre el maestro de la negociación, aprovechó la oportunidad para pedir algo a cambio. En un intercambio, justo e ingenioso, Apolo le dio el caduceo, el báculo sagrado que se convertiría en el símbolo del dios mensajero. Era más que un simple regalo. El caduceo representaba el intercambio de sabiduría y la capacidad de Hermes para mediar entre los mundos divino y mortal. El báculo, con sus serpientes entrelazadas, simbolizaba la capacidad de resolver y mediar conflictos, un poder que Hermes utilizaría con maestría. Ambos dioses salieron ganadores, y su relación, aunque nacida de una broma, se basaba ahora en el respeto mutuo y la admiración por las habilidades del otro. Apolo, con su música que tocaba los corazones de dioses inmortales, y Hermes, con su astucia e la interminable creatividad, se convirtieron en aliados. Lo que comenzó como un robo, algo que podría haber causado un gran conflicto, se transformó en una historia de cooperación y armonía. Fue una prueba de que incluso en las situaciones más inesperadas, el intercambio de regalos y sabiduría podía unir a los dioses más poderosos. Así, la lira de Hermes y el caduceo de Apolo se convirtieron en símbolos no solo de sus dones individuales, sino también de una amistad improbable, donde el conocimiento, el arte y la sabiduría se entrelazaron como las cuerdas del instrumento que unió sus destinos. El caduceo, el báculo mágico dado por Apolo a Hermes, se convirtió en mucho más que un simple regalo. Con sus dos serpientes entrelazadas, el Inontayimtse, caduceo simbolizaba en su núcleo la capacidad del dios mensajero para equilibrar fuerzas opuestas y mediar en conflictos. Era una figura de autoridad, pero también de sabiduría y diplomacia. Cada curva de las serpientes representaba el flujo continuo entre los opuestos: paz y conflicto, vida y muerte, caos y orden. Era el símbolo perfecto para Hermes, que se movía entre mundos, ya fuera en el Monte Olimpo, la tierra o el inframundo. Mientras que otros dioses gobernaban sus respectivos dominios con fuerza o creatividad, Hermes reinaba sobre asuntos que no podían resolverse solo con fuerza. Como el mensajero de los dioses, llevaba el caduceo no solo como un báculo, sino como una llave para abrir puertas entre los mundos, un símbolo de su capacidad única para navegar las complejidades de la existencia. El caduceo de Hermes se convirtió en más que un objeto. En la cultura de los mortales fue adoptado como símbolo de comercio y la armonía entre pueblos y naciones. Cuando los mercaderes lo veían, entendían que el intercambio era más que solo una transacción de bienes. Era un encuentro de ideas, de culturas, una negociación donde la diplomacia y el entendimiento mutuo eran esenciales. Era un recordatorio de que el equilibrio y la comunicación eran claves para el éxito. Además, el caduceo también se asoció con la medicina. Por una simple razón: Hermes no solo era el dios del comercio y los mensajes, sino también de la sanación. La conexión entre la salud y el equilibrio se hizo clara cuando los médicos comenzaron a usar la imagen del caduceo como símbolo de su profesión. Después de todo, un buen médico no solo cura el cuerpo, sino que también entiende el equilibrio entre los diversos aspectos de la vida de una persona, así como Hermes entendía el delicado equilibrio entre el mundo de los dioses y el de los mortales. Y así, el caduceo, con sus serpientes entrelazadas y la esencia del equilibrio, se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos en el mundo antiguo y perduró durante siglos, cruzando la historia como un símbolo de sabiduría, comercio y sanación. Hermes, con su capacidad para moverse entre los mundos, dejó un legado inmortal, y su báculo continuó siendo un emblema del poder de la comunicación y la resolución pacífica de conflictos. La historia de Apolo y Jacinto es una de las más trágicas de la mitología griega, marcada por la intensidad del amor y la cruel intervención del destino. Apolo, el dios de la música, la luz y la profecía, se enamoró profundamente de Jacinto, un joven y talentoso atleta conocido por su destreza con el disco. El amor entre ellos era fuerte y genuino, y Apolo quedó cautivado no solo por la belleza de Jacinto, sino también por su alma pura y sincera. Un día, mientras practicaban en el campo, Apolo y Jacinto jugaban al disco, una actividad que ambos amaban. El viento soplaba suavemente
y el sonido de los discos cortando el aire era como una melodía natural, añadiendo armonía entre ellos. Sin embargo, en un momento de descuido, el destino hizo conocer su cruel presencia. Cuando Apolo lanzó el disco con destreza, Jacinto, emocionado, corrió a atraparlo, pero en un trágico accidente, el disco fue desviado por un viento fuerte y golpeó su cabeza. El joven, su rostro empapado en sangre, cayó al suelo, y el mundo pareció detenerse por un momento. Apolo, paralizado por el dolor y la incredulidad, corrió hacia el cuerpo de Jacinto, tratando desesperadamente de salvar a su amado. Pero ya era demasiado tarde. El amor de Apolo por Jacinto fue puesto a prueba por la muerte prematura del joven. Desesperado, Apolo se negó a permitir que el cuerpo de Jacinto fuera consumido por la tierra. En su lamento suplicó a los dioses que transformaran el cuerpo de su amante en algo eterno, algo que pudiera simbolizar su amor y la tragedia de su pérdida. Los dioses, conmovidos por la intensidad del sufrimiento de Apolo, concedieron su petición y convirtieron la sangre de Jacinto en la flor que hoy conocemos como jacinto, una flor de pétalos vibrantes que lleva tanto la belleza de la vida como la tristeza de la muerte. La flor de Jacinto se convirtió entonces en un símbolo eterno del trágico amor entre Apolo y Jacinto. Cada pétalo representaba el amor perdido y el sufrimiento del dios, pero también era una celebración de la belleza que el joven Jacinto aportó al mundo. A pesar de su dolor, Apolo encontró consuelo en la flor, que florecía cada primavera como recordatorio de la intensidad del amor, la pérdida y la memoria eterna. Esta historia de amor y tragedia dejó una huella profunda en la mitología griega, mostrando que incluso para un dios tan poderoso como Apolo, el amor podía ser un camino tortuoso, donde la belleza y el dolor estaban inextricablemente entrelazados. La flor de Jacinto, nacida de la sangre de Hiacinto, se convirtió en un recordatorio eterno de la fragilidad de la vida y la inmortalidad del amor. Artemisa, la diosa de la caza, la naturaleza salvaje y la castidad, siempre ha sido una figura distintiva en el panteón griego. A diferencia de otras diosas que a menudo se involucraban con mortales o con otros dioses, Artemisa hizo una elección diferente desde su juventud. Juró solemnemente permanecer virgen, dedicada a su independencia y a la preservación de la naturaleza salvaje. Aunque mortales e incluso algunos dioses intentaron cortejarla, ella siempre los rechazó firmemente, sin mostrar interés por ninguno de ellos. Tenía sus propios aliados y compañeros, las ninfas del bosque, los animales salvajes y, por supuesto, su hermano gemelo Apolo. Juntos, los dos formaban un dúo poderoso, complementándose en sus habilidades, con Apolo dominando las artes de Minosen y la música y la profecía, mientras Artemisa gobernaba los bosques y los campos, siendo la señora de los animales y la protectora de la castidad. Sin embargo, su relación con los hombres era casi inexistente. Solo unos pocos lograron, de alguna manera, acercarse a ella, pero en cada caso nunca terminó bien. La mayoría de sus interacciones con hombres terminó de manera trágica, revelando la fuerza de su carácter inflexible y la grandeza de su misión. El caso más notorio de estos fue el destino de Hipólito. Hipólito era un joven que, a diferencia de otros, respetaba profundamente a Artemisa y sus ideales. Dedicó su vida a la caza, la pureza y la devoción a la diosa, sin preocuparse por los encantos de las mujeres. Artemisa, por su parte, lo respetaba profundamente por su devoción y pureza. Pero el destino, como siempre, fue implacable. Fedra, la esposa de Teseo, también se enamoró de Hipólito. Intentó seducirlo, pero él, fiel a los principios de Artemisa, la rechazó cruelmente. Enfurecida y humillada, Fedra, impulsada por el deseo de venganza, acusó a Hipólito de deshonrarla, y Teseo, creyendo la mentira, le puso una maldición a su hijo. Hipólito, huyendo de su ira, fue trágicamente asesinado en un accidente, atropellado por sus propios caballos. Artemisa, al enterarse de la tragedia, quedó devastada. Sabía que Hipólito era uno de los pocos hombres que realmente respetaba su elección de pureza y autonomía. Como diosa que nunca se involucró románticamente con mortales, sintió el dolor de ver caer a uno de sus más fieles adoradores debido a intrigas y falsas acusaciones. Su relación con los hombres nunca había sido fácil y el destino de Hipólito era otro recordatorio de cómo sus elecciones, aunque las más respetables, siempre resultaban en tragedia. Para Artemisa, los hombres a menudo no comprendían su devoción a la pureza y la naturaleza, y aquellos que se atrevían a cruzar su línea de honor pagaban un alto precio. Aunque las interacciones de Artemisa con mortales y hombres eran limitadas, su destreza en la batalla y su astucia eran indiscutibles. La diosa de la caza, feroz e independiente, nunca dudó en defender su honor y principios, y cuando se le desafiaba,
Era capaz de usar su inteligencia para superar incluso a los mayores enemigos. Uno de esos momentos ocurrió durante la guerra contra los gigantes, criaturas monstruosas que amenazaban la paz del Olimpo. Estos seres, conocidos por su enorme fuerza y salvajismo, estaban decididos a tomar el control del mundo y destronar a los propios dioses. Las batallas fueron intensas y peligrosas, y muchas veces parecía que los gigantes prevalecerían. Entre los gigantes más poderosos había dos, llamados Alcyoneus y Porfirion, que decidieron capturar a Artemisa. Creían que si podían someter a la diosa, romperían el espíritu de todos los demás dioses y se volverían invencibles. Alcyoneus y Porfirion sabían que Artemisa era imbatible en combate directo debido a su habilidad con el arco y sus flechas. Infalibles, pero no se dieron por vencidos y idearon un plan astuto para derrotarla. Alcyoneus, el más astuto, planeó un ataque sorpresa. Él y su aliado Porfirion, creyendo que podían engañar a Artemisa, la emboscaron mientras estaba en una zona remota del bosque, cazando con sus ninfas. El ataque fue rápido, pero la diosa, con su sabiduría y perspicacia, rápidamente se dio cuenta de la amenaza. En lugar de huir o enfrentarse directamente a ellos como otros dioses harían, Artemisa utilizó su inteligencia y astucia para darle la vuelta a la situación a su favor. Conociendo la naturaleza de los gigantes, entendió que como muchos seres poderosos, Alcyoneus y Porfirion eran vulnerables a su propia fuerza cuando estaban en territorio enemigo. Con una sonrisa sutil, Artemisa los condujo a una zona donde el terreno accidentado y el clima montañoso favorecían sus propios ataques sigilosos. Usando su conocimiento de la tierra y sus habilidades con el arco, los obligó a luchar en su terreno, donde su habilidad era imbatible. Las trampas naturales y las flechas precisas que disparaba para desorientarlos finalmente los llevaron a una destrucción mutua. Los gigantes, incapaces de soportar la astucia y estrategia de Artemisa, comenzaron a atacarse entre sí, con Alcyoneus, sin saberlo, hiriendo a su propio aliado. En medio del caos, Artemisa aprovechó el momento y con una última flecha destruyó la fuente de poder de los gigantes, debilitándolos permanentemente. La victoria fue sin duda uno de los mayores logros de la diosa. Esta victoria no solo consolidó el papel de Artemisa como una de las figuras más respetadas del Olimpo, sino que también demostró su fuerza, no solo física, sino estratégica. Nunca necesitó confiar en la fuerza bruta para ganar. Su verdadero poder residía en su mente aguda y en su capacidad para manipular las circunstancias a su favor. Los gigantes, una vez considerados invencibles, fueron derrotados gracias a la astucia de Artemisa, y los dioses del Olimpo celebraron una vez más la grandeza de la cazadora solitaria. Ella había demostrado, una vez más, que la verdadera fuerza no solo se encuentra en el músculo, sino en la capacidad de adaptarse y usar la inteligencia en el campo de batalla. Los hijos ilegítimos de Zeus, a pesar de su origen controvertido, ganaron sus lugares en el Olimpo y tuvieron un profundo impacto en la mitología griega. No solo fueron héroes o figuras que por su naturaleza inspiraron historias de grandeza, sino que también fueron catalizadores de cambio y transformación entre los dioses y los mortales. Zeus, el padre de tantos hijos, conocía la complejidad de su familia. Algunos de sus hijos, nacidos de relaciones extramaritales, poseían habilidades extraordinarias, capaces de desafiar incluso a los dioses olímpicos. Y aunque Hera, su esposa, intentaba constantemente eliminarlos o al menos debilitarlos, la fuerza y el coraje de sus hijos bastardos no podían ser ignorados. Apolo, por ejemplo, no solo era el dios de la música y la profecía. Su capacidad para ver más allá de lo que otros dioses podían percibir lo convirtió en un símbolo de sabiduría y verdad tanto para mortales como para inmortales. Aunque era hijo de Zeus y la mortal Leto, nunca fue visto como menos digno de su lugar entre los grandes. Su inteligencia y dominio de la luz lo hicieron esencial para el equilibrio de los mundos mortal y divino. Dionisio, otro hijo de Zeus con la mortal Sémele, también destacó entre los olímpicos. Aunque había sido rechazado y devaluado por Hera, quien lo desafiaba continuamente con sus fiestas y naturaleza caótica, Dionisio construyó un imperio de seguidores. Gobernaba sobre el vino, la diversión y los éxtasis, y su capacidad para inspirar locura temporal le otorgó una posición única en el Olimpo. Las deidades olímpicas que buscaban un control rígido sobre el mundo se veían desafiadas por la libertad y el espíritu incontrolable de Dionisio. Sin duda, era un símbolo de la subversión de los órdenes establecidos. Sin embargo, los más fascinantes de todos los hijos ilegítimos de Zeus fueron los héroes mortales que, a pesar de su origen, ascendieron al estatus de semidioses y en algunos casos incluso llegaron al Olimpo. Hércules, el más famoso de estos héroes, era hijo de Zeus y la mortal Alcmena.
Su destino estuvo marcado por hazañas extraordinarias y su nombre resonó por toda Grecia como sinónimo de fuerza y superación. Sin embargo, su viaje no fue sencillo. Estuvo lleno de obstáculos impuestos no solo por los dioses, sino también por los defectos y tragedias de su vida. Hércules finalmente se convirtió en una deidad, ascendiendo al Olimpo tras su muerte, un premio por sus trabajos y sufrimientos. Perseo, otro hijo de Zeus, también destacó entre los mortales y se convirtió en un héroe celebrado. Con su valentía, derrotó a la temible Medusa, liberó a Andrómeda y jugó un papel esencial en la victoria contra las fuerzas que amenazaban el orden divino. Aunque mortal, su valentía garantizó que fuera recordado y celebrado por los dioses. Estos, hijos ilegítimos, a través de sus acciones y legados, comenzaron a redefinir el concepto de linaje divino. Los dioses del Olimpo, que durante mucho tiempo gobernaron con un sistema rígido de poder y privilegios, fueron desafiados y, en cierto modo, redefinidos por estos descendientes inesperados. Y aunque no siempre fueron reconocidos directamente, sus hechos fueron vitales para dar forma al Olimpo tal como lo conocemos. Aunque fueron considerados bastardos, estos hijos de Zeus no solo sobrevivieron a la hostilidad de Hera y de otros, sino que prosperaron. Demostraron que la grandeza no depende de un origen puro o de un vínculo directo con el trono de Zeus, sino de la valentía, inteligencia y determinación de aquellos dispuestos a desafiar su destino. La grandeza de los hijos ilegítimos de Zeus cambió la visión de muchas personas sobre el poder y el estatus en el Olimpo. En lugar de ser relegados a las sombras de los hijos legítimos, los bastardos se convirtieron en figuras que moldearon la cultura griega, influyendo tanto en dioses como en mortales de maneras profundas y duraderas. Así, sus historias siguen siendo recordadas, no solo por el linaje que llevaban, sino por la fuerza que mostraron al superar las barreras impuestas sobre ellos. Además de los hijos olímpicos, Zeus tuvo una vasta descendencia con mortales, cuyas historias son tan intensas e intrincadas como las de sus descendientes divinos. Estos hijos mortales, aunque carecían de la brillantez de la inmortalidad, se convirtieron en figuras centrales en los mitos heroicos, demostrando que la conexión con Zeus, el rey de los dioses, no garantizaba un destino fácil ni libre de problemas. Entre sus hijos mortales, quizás los más notables sean Hércules y Perseo. Ambos, hijos de Zeus con mujeres mortales, no solo fueron héroes admirados, sino que se convirtieron en símbolos de fuerza, valentía y resistencia, y sus hechos resonaron por generaciones. Hércules, hijo de Zeus, y la mortal Alcmena, fue un semidios cuyas hazañas se convirtieron en legendarias. Aunque su madre había sido engañada por Zeus, quien se disfrazó de su esposo, y el resultado fue un nacimiento rodeado de intrigas, Hércules no fue perdonado por la ira de Hera que lo persiguió incansablemente a lo largo de su vida. A través de una serie de 12 trabajos imposibles que lo pusieron cara a cara con monstruos, dioses y fuerzas sobrenaturales, Hércules no solo demostró su fuerza, sino también su valentía, lo que lo hizo célebre tanto entre dioses como mortales. Por otro lado, Perseo, hijo de Zeus, y la mortal Dánae, también enfrentó un viaje de desafíos épicos. Nacido de un encuentro milagroso entre Zeus y Dánae que había sido encerrada en una torre, Perseo nunca conoció una vida tranquila. Su misión de derrotar a Medusa, la temible Gorgona, fue solo el comienzo de su saga, que incluyó salvar a Andrómeda de un monstruo marino y enfrentar diversas amenazas en el camino. Aunque Perseo no era inmortal como los dioses, sus hazañas lo consagraron como un héroe de inmensa importancia. Y su historia, al igual que la de Hércules, fue tan profundamente tejida en la mitología que sus descendientes continuaron desempeñando papeles vitales en generaciones posteriores. Estos hijos de Zeus, a pesar de ser mortales, mostraron que las semillas de la divinidad eran poderosas, incluso si su linaje estaba mezclado con sangre humana. Zeus, con su capacidad para transformarse en diversas formas y seducir a mujeres mortales, engendró una legión de héroes, semidioses e incluso antihéroes. Sus hijos, lejos de ser simples marionetas en dramas divinos, moldearon el destino de los mortales y en muchos casos influyeron en el curso de la historia. Mientras Zeus gobernaba el Olimpo con su poder inigualable, sus hijos mortales estaban dispersos por el mundo, luchando sus propias batallas, desafiando tanto a dioses como a humanos. Simbolizaban el vínculo entre lo divino y lo humano, y en sus historias yacía el eterno dilema entre los destinos que nos son impuestos y lo que podemos lograr con valentía, destreza e incluso astucia. A pesar de las enormes dificultades que enfrentaron los hijos mortales de Zeus, sus historias nunca fueron en vano. Después de todo, incluso en su mortalidad, dejaron legados que trascenderían generaciones, como Hércules con su fuerza sobrehumana y Perseo con su valentía inigualable. Y así,
Estos hijos de Zeus, mientras intentaban encontrar su lugar entre los dioses y los mortales, continuaron perpetuando el nombre de su padre, contribuyendo al gran tapiz de historias y mitos que impregnan la antigua Grecia. La furia de Hera era una fuerza inconmensurable, y su venganza contra los hijos ilegítimos de Zeus fue una constante en los mitos griegos. Como esposa de Zeus, la reina de los dioses nunca aceptó pasivamente las innumerables aventuras extramaritales de su esposo. En particular, los hijos que Zeus tuvo con mortales se convirtieron en objetivos de su implacable odio. Para Hera, estos hijos representaban una traición y una humillación pública, y estaba decidida a hacerles la vida un verdadero infierno. El ejemplo más claro de su rabia fue con Hércules, hijo de Zeus, y Alcmena. Cuando Hera se enteró del embarazo de Alcmena, juró hacerle la vida lo más difícil posible al niño. Y así lo hizo. Primero, envió 2 serpientes para matar a Hércules mientras aún estaba en su cuna. Sin embargo, la fuerza de Hércules ya era legendaria, y mató a las serpientes con sus propias manos. Pero esto fue solo el comienzo. A lo largo de su vida, Hera continuó persiguiendo a Hércules, poniéndolo en situaciones peligrosas, desde ataques de monstruos hasta tareas casi imposibles que tuvo que completar para expiar un error, hasta que finalmente se convirtió en el héroe que conocemos en la mitología griega. Otros hijos de Zeus con mortales también sufrieron bajo la ira de Hera. Perseo, por ejemplo, estaba destinado a ser un héroe, pero su madre, Dánae, también soportó la furia de Hera, lo que provocó que fuera despreciada por los dioses. Cuando Zeus hizo que Perseo fuera concebido de manera tan divina, Hera no pudo evitar buscar venganza. Sin embargo, Perseo contó con la ayuda de otros dioses que lo habilitaron en su misión. Y, aunque la ira de Hera persiguió a los descendientes de Zeus, muchos de estos hijos encontraron formas de superar los desafíos impuestos por la reina de los dioses. La ira de Hera, sin embargo, no se limitaba solo a los hijos mortales de Zeus. Su envidia y amargura incluso afectaron a algunas diosas. Intentó evitar que Afrodita ascendiera al Olimpo y se convirtió en una verdadera enemiga de cualquier nueva deidad nacida de las relaciones de Zeus con otras mujeres. Ella creía que estos hijos desafiaban su autoridad y su posición como esposa de Zeus. Su furia nunca cesó, y lo que estaba en juego para Hera era mucho más que solo buscar venganza. Era la protección de su honor, su posición en el Olimpo, y la preservación de lo que ella consideraba el equilibrio entre los dioses. Veía a cualquier hijo de Zeus con mortales no solo como una amenaza a su autoridad, sino también como un recordatorio constante de su humillación. Sin embargo, a pesar de toda su rabia, la reina de los dioses también era una figura compleja. Incluso en medio de toda su furia, tuvo momentos de compasión e incluso protección. Después de todo, Hera era la diosa del matrimonio y la fertilidad, y su capacidad para amar, aunque opacada por la venganza, también formaba parte de su naturaleza. Pero cuando se trataba de los hijos ilegítimos de Zeus, Hera no dudaba en seguir con su ira hasta el final. La constante presencia de Hera, su envidia y su deseo de mantener el control sobre el Olimpo solo hizo que la mitología griega fuera más dramática, creando una serie de desafíos para los hijos de Zeus. Esta guerra de amor y odio entre los dioses fue, sin duda, una de las fuerzas principales detrás de las historias y tragedias que ocurrieron entre humanos e inmortales. A lo largo de la mitología griega, los hijos ilegítimos de Zeus superaron obstáculos extraordinarios, con algunos de ellos ascendiendo al estatus divino, mientras que otros se convirtieron en héroes inmortales. Las historias de Hércules, Perseo, Dionisio, Apolo y muchos otros no solo ilustran la grandeza de sus hazañas, sino también la fuerza interior que estos hijos de Zeus mostraron al desafiar su destino y la ira de su propia madre, Hera. Estos hijos bastardos de Zeus, como Apolo, Afrodita, Dionisio y Hércules, lograron reescribir sus historias. A pesar de ser víctimas de la constante ira de Hera y otros dioses que intentaban limitar sus poderes o aplastar sus ambiciones, dejaron una huella indeleble en el Olimpo y en la cultura griega. Cada uno de ellos a su manera representaba la lucha por la autoafirmación, la búsqueda de identidad y sobre todo el coraje para luchar contra un destino que parecía adverso desde el momento en que nacieron. Afrodita, que podría considerarse una bastarda en la versión de Homero, ganó reconocimiento como una de las diosas más adoradas del Olimpo, gobernando el amor y la belleza. Apolo, con su habilidad única para regir tanto la música como la profecía, se convirtió en uno de los dioses más poderosos y respetados, desempeñando un papel crucial en muchas de las más grandes leyendas griegas. Dionisio, nacido de la tragedia de la muerte de su madre Sémele, desafió todas las expectativas al convertirse en el dios de la celebración y la libertad, representando una de las fuerzas más transgresoras e incontrolables del mundo divino. Las
Historia de estos hijos ilegítimos de Zeus resalta una idea profunda, que la verdadera grandeza no reside en el linaje o el nacimiento, sino en las acciones que alguien emprende para superar sus desafíos, ya sean divinos o humanos. No importa cuán difícil sea su origen o cuán implacables sean los obstáculos impuestos por Hera o otros dioses, estos hijos demostraron que el coraje, la determinación y el talento fueron lo que realmente los hizo dignos de un lugar en el Olimpo. De muchas maneras, se convirtieron en modelos para la humanidad, mostrando que aunque la vida pueda comenzar bajo las circunstancias más difíciles, el destino puede ser moldeado por aquellos que tienen el coraje de luchar por su lugar en el mundo. Nos enseñan que el origen no define quién somos. Son nuestras elecciones y acciones las que hablan más fuerte. El legado de los hijos bastardos de Zeus, por lo tanto, es uno de triunfo sobre la adversidad. Y aunque la ira de Hera fue constante, la fuerza de estos héroes y dioses fue suficiente para garantizar que sus historias serían contadas durante siglos. Demostraron que al final, incluso aquellos nacidos bajo las estrellas menos favorables pueden, con coraje y esfuerzo, lograr la grandeza y la divinidad. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través del legado de los hijos bastardos de Zeus. Hemos visto cómo, a pesar de las adversidades impuestas por los dioses, lograron asegurarse un lugar entre los dioses del Olimpo. Estas historias de valentía, superación y grandeza nos recuerdan que el origen no define quién somos, sino lo que hacemos con nuestras elecciones y acciones. Si te ha gustado este video y te has sentido inspirado por el increíble viaje de estas figuras mitológicas, no olvides darle al botón de me gusta y compartirlo con tus amigos. Me encantaría saber tus pensamientos, así que deja un comentario abajo diciéndome cuál de estos hijos de Zeus te impresionó más. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, asegúrate de suscribirte ahora y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo sobre mitología y mucho más. Nos vemos en el próximo video con más historias fascinantes por explorar. Hasta entonces.